Buenas tardes a todos. Les damos la más cordial bienvenida a este nuevo ciclo de conferencias que estarán conformadas por 9 grandes ponencias con grandes expertos en diversas temáticas derivadas de la pandemia por SARS-CoV-2 y que tendrán lugar todos los días miércoles a las 5:30 de la tarde por vía Zoom del día 13 de enero al 10 de marzo. Para poder llevar a cabo este ciclo de conferencias, contaremos con la participación de grandes invitados externos a nuestra unidad Xochimilco. Este ciclo llevará como nombre aportes de expertos invitados del Departamento de Atención a la Salud en el contexto de la pandemia por COVID-19 y a nombre de la maestra María de los Ángeles Martínez Cárdenas y de los jefes de las 6 áreas de investigación que conforman el Departamento de Atención a la Salud, les agradecemos su asistencia. Como mencioné hace un momento, hoy es nuestra primera ponencia y tenemos a un invitado con una gran expertez sobre el tema y reconocido a nivel nacional e internacional. Antes de presentarles la trayectoria profesional de nuestro invitado, les recordaré la dinámica con la que se ha venido trabajando a lo largo de los ciclos anteriores, la cual consta en que nuestro ponente presente su tema y posteriormente existirá un tiempo de preguntas en donde esas preguntas, junto con comentarios, felicitaciones, ustedes las van a poder realizar por medio del chat y yo se las haré llegar a nuestro invitado para que las pueda responder. Por otra parte, a todos nuestros asistentes, les solicito de la manera más atenta que las cámaras y micrófonos las mantengan apagadas durante todo el tiempo de la ponencia, ya que la única forma de comunicación que tendremos es por medio del chat. Una vez dadas las indicaciones, y ahora sí, conoceremos la trayectoria de nuestro gran invitado del día de hoy y, si me lo permiten, proyectaré su currículum. Bueno, pues el día de hoy nos acompaña el doctor Carlos Contreras Ibáñez. Él es de formación psicólogo social por la Universidad Autónoma Metropolitana de Xochimilco. Cuenta con la maestría además por parte de la UAM Xochimilco y la Universidad de Ludwig Maximilian en Múnich de Historia y Filosofía de la Ciencia, y también tiene el doctorado en Psicología Social por la UNAM. Tiene además diferentes reconocimientos, entre ellos ha publicado 6 libros, también 45 capítulos de libros y artículos arbitrados, y ha presentado más de 140 comunicaciones orales en conferencias nacionales e internacionales. Ha dirigido más de 80 tesis de pregrado y posgrado y ha impartido más de 130 cursos en 4 universidades nacionales y 2 internacionales. Además, coordinó el Laboratorio Divisional de Cognición Social en la UAM Iztapalapa y es profesor investigador, de la UAM Iztapalapa, profesor en diversos cursos de maestría y doctorado a nivel nacional e internacional y miembro de consejo editoriales a nivel nacional e internacional. Y si sigo leyendo el currículum del doctor no terminaríamos, entonces voy a cederle los micrófonos para que nos pueda compartir sus amplios conocimientos. Bienvenido, doctor Carlos. Le cedo los micrófonos. Muchas Bueno, muchas gracias. gracias. Muchas gracias a todas y a todos los que nos escuchan por estar esta tarde acá. Antes que nada, agradecer mucho a la doctora Raquel Ramírez, al licenciado Fernando Romero y a todo el personal, a la jefa del Departamento de Atención a la Salud. Es un gusto estar con esta charla, pues que espero que sea de su interés. Me voy a tratar de ir un poquito rápido porque tengo varias cosas que comentar y entonces directamente voy a presentar la charla. Bueno, se trata, lo que vamos a platicar es un poquito sobre estrés y afrontamiento en académicos de la UAM, espero que podamos discutir algunos conceptos, pero también señalar las cosas que pues hacen falta, tanto en la investigación como en la conceptualización y finalmente pues en la intervención que tenemos que hacer para nuestras comunidades. Eh, la situación que estamos pasando pues es complicada. El contexto que tenemos es una pandemia que nos llegó como un evento adverso, sorpresivo y generalizado. Sin embargo, la pandemia trae consigo pues la disrupción masiva en la vida personal, familiar, laboral y comunitaria, y estamos viviendo ya efectos negativos de mediano y corto plazo en diferentes ámbitos, ¿no? Nosotros tuvimos oportunidad de hacer una investigación junto con un consorcio internacional cuyos resultados estuvieron en abril, o sea, fueron levantados los datos en abril y marzo, y a finales de abril estábamos reportando la primera situación de estrés que teníamos en el país, y la verdad es que ya estábamos en ese momento con una preocupación muy seria. Uno de los primeros puntajes, digamos, de los primeros
a niveles más altos que tenemos en el país, pues comparables con los más altos a nivel mundial de estrés en ese momento. Ahora, pasado bastante tiempo, más de 8 meses, ¿cuál es el estado que tenemos actualmente en nuestras poblaciones? Pues vamos a discutir algunos elementos. Las adversidades, hay que decirlo, son parte de la vida. Esta no será la última vez que tengamos una situación así. No es que estemos pensando ya en la siguiente, sino que hay que entender que las adversidades pues también nos han acompañado y nos han hecho lo que somos. Al respecto, recomiendo mucho el último libro del autor norteamericano Dan Grisakis, que se llama La flecha de Apolo. Lo ven ustedes ahí, el subtítulo. Es un trabajo muy reciente que básicamente pues, reporta lo que han sido las diferentes pandemias, las circunstancias asociadas a epidemias mundiales en diferentes momentos de la historia. Tenemos, por supuesto, la plaga de Justiniano en la época romana, tenemos las pandemias, la muerte negra en la Edad Media, tenemos la fiebre española de hace un siglo, y estamos frente a situaciones que pues son seculares, que cada cierto tiempo nos suceden, porque son parte de la naturaleza. No somos los únicos animales que viven esto, y mientras más apiñados estamos, mientras más hacinados en las ciudades, pues más probable es que tengamos pandemias. Así que disrumpiendo el entorno socioecológico y viviendo como vivimos, pues podríamos esperar más, no menos situaciones como la que estamos viviendo. Así que podemos empezar a pensar qué aprendemos de esto, y como en este libro se enseña qué ha aprendido la humanidad a lo largo de las anteriores situaciones similares. Bueno, aquí abajo está la referencia a la que me hice, la que estaba describiendo, ¿no? La segunda de estas láminas es, pues las adversidades son situaciones que se perciben como de estrés máximo, ¿no? Amenazas vitales, completas, totales, que son críticas para la continuidad de una persona, de un grupo, de una sociedad, de una civilización, y su carácter es básicamente desestructurante. Es decir, implican crisis familiares, fallecimientos, pérdida de trabajo, asociadas a catástrofes naturales como las que vemos ahí, y en esta ciudad, pues en este país y en esta ciudad tenemos frecuentemente con los terremotos, por ejemplo, y otro tipo de catástrofes más de orden social, la violencia estructural y la pérdida de oportunidades en el trayecto de vida de las personas. Estas adversidades, esta situación, pues no van separadas, no es que nos pase a veces una y después la otra, sino que en ocasiones ocurren infortunadamente al mismo tiempo. Lo que es importante de este tipo de situaciones es que sus rasgos generales son que se pierde el sentido. ¿Para qué estábamos haciendo lo que estábamos haciendo en nuestra vida? Se pierde también la sensación de control, de que sabemos cómo resolver los problemas, de que está bajo nuestra mano, en nuestra mano resolver lo que se presenta. Las expectativas cambian radicalmente y en general perdemos la estabilidad, la sensación de que entendemos lo que va pasando y sabemos lo que sigue. Otro de sus rasgos es que se presenta un futuro, perdón, se presenta un miedo a un futuro mayor. En estos momentos, todo el mundo sabe que estamos esperando que la vacuna, que se desahoguen los hospitales, pero también tenemos pendiente la sensación de que quizá pronto tengamos otras malas noticias, ¿no? Esas son características de las adversidades como la que estamos discutiendo, y muy importante, tenemos esta sensación de desconexión respecto de los colectivos. El nosotros, que es parte de nuestra identidad, se fractura. Como dije antes, si se pierde el sentido, pues ¿para qué estamos dando clases? ¿Para qué estamos estudiando? ¿Para qué cumplo con mi trabajo? ¿Para qué estaba planeando la fiesta de mis hijas el próximo año? ¿Qué cosa es lo que nos une que ahora no está tan claro que nos pueda seguir uniendo? Eso es una característica de las adversidades como la que vivimos ahora, y tenemos que entender que las sensaciones que experimentamos individualmente pues están asociadas también a este rompimiento del nosotros, del que normalmente hacíamos parte. Finalmente, las adversidades se asocian a estrés, a niveles muy altos de estrés, que en breve podemos entender como una demanda excesiva de los recursos personales,
sociales e institucionales que tenemos comúnmente. Se expresa como un agotamiento, como un desbordamiento de las emociones y de las capacidades, de los requerimientos que nos pide los problemas del entorno. Las adversidades y el estrés deben entenderse desde un punto de vista individual como esta reacción, una activación fisiológica, emocional, cognitiva y conductual a estímulos y eventos, en este caso académicos, es lo que vamos a discutir en esta ocasión, en esta charla, que son percibidos como amenazas que son incontrolables, en el sentido de que no sabemos lo que sigue y no sabemos qué hacer para resolverlos, para salir adelante. El estrés debemos entenderlo distinto al estresor. Una cosa es la pandemia, otra cosa es la percepción de mi afectación, de mi rol, de mis capacidades dentro de la pandemia. Una cosa es que mis alumnos no prendan la cámara y otra cosa es lo que yo a partir de ello elaboro y construyo respecto de ese estresor. Y por tanto también es diferente el estrés a los efectos que pueda tener en nuestro cuerpo, en nuestra mente. El estrés es una sensación de desbordamiento, como decíamos hace rato, de agotamiento de los recursos que puede, digamos, activar a las personas, ¿no? Ahora entraremos a este punto de que no todo el estrés es negativo. Los modelos psicosociales sobre estrés, especialmente el modelo interaccional, entonces no solamente se van a enfocar en la situación o en el estresor externo, ni tampoco en las consecuencias, las sensaciones, las emociones internas, sino intentan dar cuenta de ambos pies de esta marcha, de este caminar, en el cual podemos irnos adaptando y modificar lo que veníamos haciendo. Es indispensable una evaluación precisa, cuantitativa, con muchos elementos pues críticos también sobre el estrés. De hecho, el estrés laboral en México ya se considera una necesidad de atención para las empresas y las organizaciones a partir de que en 2016 se aprobó la norma oficial que pues lo regula y lo introduce a la discusión de lo laboral. Los sindicatos que tienen entre sus miembros, por ejemplo, académicos o trabajadores de diferente tipo, pues tienen que adaptar esta norma oficial mexicana al tipo de trabajo que es no solo laboral, sino académico. Nos hace falta esta discusión en la institución porque el estrés es algo que, como el resto de los componentes de la salud mental, pues muchas veces se estaba olvidando y solo se veía los impactos, digamos, pues orgánicos, físicos, no emocionales, que sí hay que considerar, especialmente ahora que es muy visible, es muy evidente que la pandemia pues nos está pegando en la parte de las sensaciones, de las experiencias, de los estados de ánimo. Esta discusión hace falta, es una de las primeras conclusiones que empezaría a elaborar. Nos hace falta en la institución, pues, discutir, hacer conciencia, evaluar y hacer cosas para reducir el estrés que los académicos en este caso, pero no solamente nosotros, por supuesto, estamos viviendo. Como esta charla solo se refiere a los académicos, es lo único que en este momento diré, que no podemos olvidar que como comunidad, los administrativos, los estudiantes también están pasando situaciones muy complicadas, no solamente externas, sino internas. Finalmente, a este modelo interaccional, pues le hemos hecho críticas teóricas y metodológicas. Nosotros venimos trabajando sobre estrés y su medición desde 1993. Hay instrumentos que hemos publicado para medir el estrés laboral, pero lo centrarían de esta manera. El modelo, siendo útil, tiene un problema de aislar los factores y no considerar a la persona en su integridad o integralidad, y es un modelo un poco reduccionista en la medida en que es psicologista o se enfoca solamente a las respuestas individuales. Sobre esto voy a elaborar un poco más adelante. Pero antes de pasar a los siguientes elementos que quiero discutir, quiero señalar que el estrés no es necesariamente negativo. Que el estrés sea negativo depende de dos cosas. Del grado, de la intensidad, pues, en la que se vive y de su cronicidad. O sea, qué tan crónico, qué tan continuo,
qué tanta oportunidad nos da de descansar entre periodos o eventos estresantes. Eso nos lleva a distinguir entre el eustrés, o estrés bueno, y el distrés, el estrés malo o dañino. De alguna manera, el resto de la charla va a versar sobre el estrés dañino, que se caracteriza por ser o excesivamente agudo o crónico, persistente en el tiempo, y dejo de lado el eustrés, pero señalo que no por estar estresado uno necesariamente está afectado. El eustrés es una manera de decir, se activa la persona cuando tiene una adversidad o una situación que tiene que enfrentar, y por tanto el eustrés es una manera de, digamos, ponerse las pilas. Sin embargo, cuando esto sucede mucho tiempo, el organismo y la mente se cansan y comienza el proceso de distrés, que es esta sensación de agotamiento de los recursos para hacer frente y manejar o no poder manejar las situaciones, pues en este caso académicas, ¿no? Les presento este trabajo que me parece muy valioso, ya tiene 12 años, de unos colegas mexicanos. Eh, eh, Tanto ella como él presentan en este diagrama muy bien, me parece, cómo se integran los factores del estrés y los problemas fisiológicos o psicosomáticos que originan. Por el lado izquierdo tenemos las situaciones estresoras, eh, tener poco tiempo, que nos falten recursos, ¿no? Que nos falte dinero, que nos podamos enfermar, etc. Está mediado por tres elementos. La primera es la valoración de la situación, o sea, qué percibimos del estresor. La valoración o appraisal de los recursos propios, o sea, con qué cuento para hacer frente a lo que me está sucediendo. Y finalmente la valoración del apoyo que está en el ambiente, del apoyo de otros, del apoyo de las instituciones. Estas dos cosas, por supuesto, están relacionadas y las tres en su conjunto median, hacen un papel de buffer entre los estresores, tal cual suceden en el ambiente, y el estrés percibido. Este estrés percibido, que aquí se muestra como la caja en oscuro, en letras oscuras, tiene por un lado respuestas emocionales, y estas respuestas emocionales pueden desembocar en respuestas fisiológicas y síntomas. Por otro lado, el estrés percibido puede disparar respuestas conductuales. Estas que también impactan en las respuestas fisiológicas y sintomatología. Y finalmente, las variables sociodemográficas, como veremos en breve, afectan tanto el estrés percibido, o sea, la percepción de estrés, como los síntomas. En particular, dos cosas quiero hacer de la investigación que hemos hecho a principio de año. Quiero traer dos elementos que me parecen muy interesantes. Por un lado, por un lado, las mujeres suelen tener más, la variable sexo, en el caso de las mujeres puede estar asociada a mayor estrés percibido. Casi no importa la fuente, si es estrés académico, laboral, estrés social, las mujeres tienen esta respuesta más alta, perciben más los estreses. Podemos discutir el tema de género, por supuesto. Creo que más adelante voy a tratar de dar una potencial respuesta a este fenómeno. El otro es que con la edad aumenta la capacidad de percibir, pues, tanto los problemas, sí, pero se tienen más recursos. Este es un ejemplo de cómo hay un balance entre los estresores y los recursos que uno tiene. De manera que las personas que tienen mayor edad en general no son las más estresadas, sino al revés. Los más jóvenes son los que en nuestros datos muestran un nivel más alto de estrés. Y algo que no quiero dejar de mencionar es que también el nivel de formación, el nivel escolar, está asociado al estrés. Las personas con más bajo nivel de escolaridad se estresan menos, se preocupan menos porque perciben menos amenazantes las situaciones y en general tienen esta capacidad o, digamos, no lo ven tan impactante en sus propias vidas, ¿no? Este esquema general de tipo conceptual y la discusión de las variables moderadoras, no solo estas tres que mencioné, sino otras, se prueba en este artículo con este modelo de ecuaciones estructurales, donde ven ustedes que del lado izquierdo hay recursos que las personas tienen. Mientras más autoestima, más autoeficacia, más apoyo percibes de otros,
en general los coeficientes son negativos y por tanto percibes menos estrés. Este estrés impacta, como se ve en esta flecha, directamente sobre los síntomas psicosomáticos, dolor de cabeza, afectaciones cardíacas, ¿cómo se llama en la piel? El desgaste, pues, que puede tener la piel. Ahora se me fue el término. Justo a la mitad de la charla, el estrés me está queriendo ganar. Pero lo importante es que la flecha que está un poco arriba, como se dan cuenta, del estrés hacia el cansancio emocional y del cansancio hacia los síntomas, es mucho más fuerte este efecto. Es decir, si bien el estrés por sí mismo nos causa síntomas, el estrés tiene una ruta paralela o secundaria, donde el cansancio emocional es el que impacta en los síntomas psicosomáticos. Si tenemos estrés, vamos a tener algo de nivel de síntomas, pero mucho más importante es que el estrés nos canse emocionalmente, que nos haga sentir, pues ya esto ya valió, ya no quiero saber nada de nada, estoy desbordado, vamos a la goma con todo porque ya me agotó. Eso es en realidad el indicador de mayor efecto sobre los síntomas psicosomáticos. Este trabajo es muy bonito, es un trabajo publicado, como ya vieron ustedes, en una revista indexada internacional en español. ¿Qué tipo de estrés entonces, perdón, qué tipo de efectos nos provoca el distrés? Obviamente en interacción con recursos personales, como acabamos de ver, pues en primer lugar, síntomas o efectos físicos en el sistema inmune, nos debilita la capacidad de resistir enfermedades, por eso más estrés comúnmente está asociado a más gripas, a más infecciones estomacales, a más problemas de este tipo. A la larga tiene un impacto en la salud cardíaca y vascular, los infartos cerebrales, los infartos al miocardio, etcétera, y bueno, el resto de los sistemas como el digestivo, por poner un caso, ¿no? Todos hemos tenido la experiencia de que el estrés pues nos llega a soltar el estómago o a afectar incluso, por ejemplo, el síndrome del colon irritado o problemas intestinales recurrentes. Por supuesto, en la salud mental, ansiedad, depresión, problemas de concentración, problemas para dormir y conductuales, ¿no? Algunos temas de consumo excesivo de sustancias o de café o, digamos, autolesiones, por ejemplo, pues están asociadas al estrés. A veces no lo vemos así. Las personas, los alumnos reportan, es que me la paso enfermo, es que se acerca el final del trimestre y me empiezan a salir ronchitas, es que vámonos a la borrachera aquí fuera de la unidad porque ya se acerca, tengo demasiada carga, demasiado exámenes encima. Pues sí, son elementos de la salud mental que se sabe están asociados a un mal manejo del estrés. No solamente el estrés, sino a su manejo inadecuado. ¿Qué efectos tiene sobre el bienestar emocional? Algo que se nos olvida con frecuencia es que el estrés se asocia a la violencia. Con frecuencia, mientras más estresado estoy en casa, por ejemplo, salgo a desquitarme a la calle. O si tengo una relación de pareja violenta, potencialmente eso está asociado al estrés que pueda sentir en el trabajo o mi familia de origen o con mis compañeros, ¿no? De trabajo de la calle, mis amigos. También una de las consecuencias es el aislamiento y la incomunicación. Cuando estamos muy estresados tendemos a alejarnos de los demás. Es una especie como de indicador de enfermedad usual en los mamíferos, el aislamiento cuando hay un problema y el estrés es uno de ellos. Y muy importante, que nos está afectando mucho ahorita en tiempo de COVID y de vacunas, sesgos decisionales. El estrés y el mal manejo del estrés nos llevan a errores en la toma de decisiones que por supuesto pueden complicarse y convertirse en un ciclo poco virtuoso entre conductas, riesgos, afectaciones. Conductas, riesgos, afectaciones negativos para la persona, pero también para los colectivos. Estos son efectos del estrés también, que está documentado. ¿De qué va a depender esto? Como ya dijimos en el esquema, quiero subrayarlo.
de los recursos que las personas tienen. Una persona que vive en pobreza, una persona de grupos marginados socialmente, tiene menos recursos, tanto personales, autoestima, autoeficacia, información, contacto con otros, apoyo de las instituciones, como también, digamos, habilidades menores en términos de afrontamiento. No saben qué hacer, nos desbordamos, nos vamos a las emociones, porque no hay muchas veces estas capacidades en nuestro entorno. El entorno es muy pobre, tanto como la económica como psicosocialmente. Esta dependencia de los efectos de los recursos que tienen las personas y los grupos, pues es un grave problema porque se convierte en un ciclo de la pobreza o parte del ciclo de la pobreza. No hay forma de salir adelante si no tengo como primer recurso a mí mismo y a mi entorno, y a veces eso no es algo con lo que pueda contar. Y por supuesto tenemos las características del estresor, ¿no? La cronificación, el prolongamiento, que se prolongue en el tiempo los estresores, como es en el caso de la pobreza y en este caso, después de un año completo de encierro y de malas noticias, pues situaciones de adversidad colectiva como la pandemia. Ya llevo media hora de hablar, espero estar diciendo algo que les esté llamando la atención. Bueno, ahora vamos a entrar al muro de los lamentos. ¿Qué caracteriza al estrés de los académicos? ¿Cuáles son los estresores más comunes? Pues están asociados como el resto digamos, del estrés laboral a un rol, a una función y a una responsabilidad. Algunos estresores, solo algunos, debidos a la función docente, son la preparación de clases, ¿no? Nos preocupa, estamos tratando de hacer mejor las cosas cada vez, pero nos preocupa y a veces nos sobrepasa, no tenemos los recursos para imaginar cosas distintas, para conseguir los materiales, el tiempo para preparar los exámenes o las lecturas o las guías de lectura, por poner un ejemplo. La conducción de los grupos ya frente a los compañeros estudiantes, pues puede hacerse bastante compleja, especialmente en estos tiempos, e incluso cuando tenemos ahora diríamos la fortuna de estar todos reunidos en un salón de clases, pues conducir un grupo tiene su nivel de estrés, ¿no? Su grado de estrés que con el tiempo pues se va reduciendo, conforme más habilidades tiene uno, más experiencia docente. Es por esa razón que aquí se ve esta interacción entre el estresor y los recursos que dan lugar a un nivel de estrés percibido. La evaluación, preparar las evaluaciones, que los chavos no se presentan, que nos platican que es su última oportunidad y no parece que vayan a pasar. Este tipo de tanto preparación como aplicación de las evaluaciones, la entrega de actas, pues por supuesto nos provoca a los académicos estrés. La relación con otros docentes a veces no es tan tersa, o incluso cuando lo sea, pues ponernos de acuerdo con los horarios, las tareas, distribución de cosas, que se cumple, que a veces no se cumple lo que se quedó de hacer, etcétera, con otros compañeros, puede ser una fuente de estrés usual. La situación personal de los estudiantes. En este caso, en estos momentos, pues estamos muy preocupados los académicos por nuestros alumnos y a veces incluso, quizá entre los estudiantes que ahora nos acompañen, algunos que sepan, pues que ha habido ya situaciones de intento suicida o de abandono de la escuela o de enfermedad la casa de sus compañeros. Entonces, las situaciones personales de los estudiantes, pues como seres humanos que somos, como compañeros de la misma institución, pues nos afecta también a los académicos, ¿no? Tenemos la situación del personal de apoyo, como dije al principio de esta plática, creo que no estábamos en línea todavía, seguimos lamentando en la Coordinación de Psicología Social de la UAM Iztapalapa, donde yo soy docente, pues la ausencia de nuestra querida Ruth Delgado, que fue, perdón, nuestra secretaria de la coordinación. Por supuesto, el manejo de la tecnología y más en estos tiempos nos causa estrés porque ¿y cuál será mejor? Y no se conectan y le toca exponer al alumno o a nosotros mismos y se va al internet
y qué plataforma, y ahora vamos a tener el permiso, no vamos a tener las credenciales para manejarlo, etcétera. Y finalmente, bueno, solo por esta enunciación, la dinámica institucional. ¿Cómo vamos a evaluar? ¿Cuándo hay que entregar las cosas? Si ya cambiaron las normas para entregar, si durante el PER tenemos más o menos habilidades para salir adelante con la docencia a distancia, si tiene que ser obligatorio, si las reglas, si la norma, etc. Esto, por supuesto, nos ha traído más carga, más estresores, lo cual no quiere decir que como son más estresores, por fuerza tenemos más estrés. Eso una vez más lo subrayo, estos son estresores. Habría que conocer con qué recursos y qué tan en dominio, en control se sienten los académicos, las y los académicos, para evaluar realmente el estrés que se está viviendo. Podemos intuir que como hay tantos estresores externos e internos, pues hay en efecto mayor nivel de estrés, eso es obvio, pero ¿de qué tamaño? ¿En dónde hay diferencias? Sigue siendo cierto que las mujeres, las compañeras académicas, viven más estrés que los hombres y por tanto tendrán más impacto en su salud, o ahora ha cambiado eso. ¿Será más alto el estrés en los compañeros académicos que dan clases pues, de ingeniería, de ciencias, de biología, y los de humanidades y sociales lo estamos viendo más, menos? Este tipo de información es indispensable para tomar decisiones. Entonces no basta decir, uy, qué barbaridad, todos estamos en situación muy compleja, sino cuáles son las especificidades y cuáles son los impactos que puede estar viviendo cada comunidad, cada sector, cada departamento o licenciatura. Es muy importante conocerlo. La segunda de las conclusiones que quiero dejar con ustedes es que sin evaluaciones, sin mediciones, estamos navegando a oscuras. Necesitamos datos para poder actuar. Si no, estamos basados en nuestros prejuicios y nuestras anticipaciones o en elementos de lo que previamente conocíamos. Sin embargo, el estrés académico no se refiere solamente a la parte docente. También en el caso de la UAM, pues la mayor parte, más del 90% somos investigadores, investigadoras, investigadores, ¿y qué nos preocupa y qué nos estresa? Pues todos lo sabemos. Las fechas límites de entrega, el avance de los proyectos, que ya no llegó el insumo, que no se puede aplicar, que el recurso no aparece, que la administración se hace guaje con la administración, etc. La evaluación de los pares es a veces una fuente muy importante de estrés, especialmente si de ello depende pues alguna cosa, algún atributo que se le pone a nuestra función. La relación con otros investigadores, por supuesto, reconozcamos que no siempre son tersas las cosas y que a veces eso nos lleva a preocupaciones pues, y conflictos incluso serios. La situación personal de nuestros colaboradores a nivel humano, pero también como colaboradores, ¿no? La imposibilidad de cumplir con ciertas cosas, que estén sobrepasados. Ahora para ciertos proyectos tengo yo la fortuna de estar cerca de, o tener cerca de, como colaboradores, alumnos muy capaces, pero obviamente en sus casas se están pasando cosas, sus materias los presionan, muchos de sus profesores les piden cosas que uno no acaba de entender. Hace unas horas en un chat, en un espacio de intercambio de académicos, alguien mencionaba pues que hay profesores, no vale la pena especificar, pero profesores de la UAM que les están pidiendo a sus alumnos para poder no contarles la asistencia en línea, que le envíen la constancia, el certificado médico de que estaban enfermos, de que el COVID estaba en sus casas, de que habían perdido tal o cual persona familiar. Eso no suena a lo más humano y a lo mejor que podemos hacer para ayudar, apoyar a los otros a que le bajen, a que sobrevivan a una situación como la que estamos viviendo, pero también tenemos esa parte de los alumnos, de los colaboradores, pues apaleados por otras personas que quizá no sean tan sensibles y que necesiten serlo. Ahora voy a decir por qué es importante serlo, pero recuerdo que, o les recuerdo a todos, está normado, existe una norma oficial mexicana por la cual no podemos aceptar
tener encima de nosotros estos niveles de estrés sin que se trate, sin que se haga algo al respecto, y tampoco podemos violentar los derechos humanos, abusar o estresar incluso simplemente a alumnos, a colaboradores, a personal de apoyo. Ya está en la norma, ya está en la ley, y sería un serio problema que esta circunstancia que acabo de narrar hace un momento, pues se le llamara a cuentas a las personas, porque hay consecuencias de orden normativo. Y bueno, ¿qué nos sigue estresando a los investigadores? Pues la tecnología, que ya salió el Slack, que hay una nueva versión de SPSS, que ahora hay que conseguir nuevas habilidades, etcétera. Eso, los aparatos, los dispositivos, el hacer encuestas a través de, o conseguir artículos a través de plataformas, etcétera. Y de nuevo, la dinámica institucional. Tanto como académicos, perdón, como docentes y como investigadores, nos impactan muchísimo, nos estresan, por supuesto, las huelgas y sus afectaciones a los ingresos, los recortes de tiempo, los recortes de personal, las nuevas normas de repente que hay que estar cumpliendo, pues son fuentes de estrés. Algunos son indispensables, pero en este momento a muchos nos parece que no es apropiado cargarnos, además de una pandemia, cosas como las que están mencionadas ahí, ¿no? Una huelga encima de una pandemia, o sea, falta de dinero y de recursos económicos encima de tener a la familia alrededor con riesgo, uno mismo está en riesgo de contagio, no sería la mejor idea si realmente nos interesa la comunidad. Y bueno, para terminar este muro de los lamentos, otros estresores, ¿no? Como preservadores de conocimiento y cultura, ya se imaginarán que se cierren museos, que se cierren espacios como la Fonoteca Nacional, en fin, ese tipo de cosas que pasan afuera y también adentro, pues nos impactan seriamente a algunos. El trabajo pues, administrativo, de liderazgo, como coordinadores, jefes, directores, toda la estructura que tiene nuestra universidad, es una carga muy, muy pesada de fuentes de estrés, todas ellas de conjunto asociadas al rol, a la responsabilidad. También cuando nos toca gestoría o relación con comunidades, organizaciones, empresas, redes de colegas externos, pues eso implica más chamba, más preocupaciones, también necesidades a cubrir, que no está claro que del todo y siempre que vamos a poder hacerlas, porque tenemos todo lo demás, por supuesto. Y finalmente, como parte de una comunidad, en el caso de la UAM, pues en las que somos trabajadores, somos colegas y somos compañeros, tanto con el personal pues, de apoyo como con los estudiantes, como, en fin, el resto de la comunidad alrededor, pues hay esta fuente conocida de estrés. Más, y en mayúsculas, todos los estresores externos a la academia que estamos viviendo, no solamente referidos a la pandemia, sino también pues al cambio político, al cambio social, a las condiciones muy complicadas que tiene nuestra sociedad. Entonces, por eso le llamé muro de los lamentos a esto, porque pues no haría falta ir muy lejos para tener ejemplos muy, muy complicados de que estos estresores terminan acabando la vida o el bienestar, la salud de las personas que hacen estas funciones, ¿no? O que hacemos estas funciones. ¿Cuáles son las consecuencias que se sabe? ¿Cuáles son las consecuencias que se pueden alcanzar a ver en una comunidad como la nuestra? ¿Qué hemos visto a lo largo del tiempo sin tener datos, digamos, tan precisos, infortunadamente? Pues es, por ejemplo, el envejecimiento prematuro, ¿no? Ves rápidamente el tiempo en que comenzó la pandemia y las fotos, cuando había unas reuniones con colegas, a lo que nos vemos en las pantallas un año después, e incluso en un transcurso solo de un año, pues se ve el impacto, por supuesto, ¿no? Lo decimos a veces con sorna, con chiste, de los políticos, ¿no? Cuando entró el sexenio estaba así, cuando terminó estaba así. Bueno, con esta situación que estamos viviendo, incluso año con año alcanzamos a ver un impacto en el envejecimiento general de las personas, que implica afectaciones cerebrovasculares, cánceres, cardiopatías, enfermedades inmunológicas,
neurológicas, musculoesqueléticas. Todos sabemos que ya no aguantamos la silla, que estamos muy complicados con los músculos de la espalda, que tenemos estos problemas a veces pues, de enfermedades recurrentes más allá del COVID. Antes de que nos diera el COVID ya estábamos afectados por el estrés. Imagínense ahora, además de... Hay malestares persistentes que nos van incapacitando gradualmente o que se presentan de manera aguda. También son efectos que observamos en miembros queridos, estimados en nuestra comunidad. Ahí hay una cosa que tenemos que atender porque las personas nos estamos autoexplotando, nos estamos, digamos, estamos dejando parte de la vida cuando no era indispensable si pudiéramos haber afrontado de mejor forma el estrés. Nos faltan capacidades y habilidades para enfrentar los estresores que anteriormente enuncié. Tenemos a veces como efecto del estrés en nuestra comunidad, hemos sabido todos de malas relaciones interpersonales, incumplimiento de roles y violencia entre pares, violencia entre colegas, debido pues al exceso de preocupaciones, a la ansiedad, a la falta de tolerancia pues asociadas al estrés, ¿no? Los trastornos psicosociales, psicológicos y a veces psiquiátricos asociados al estrés están bien estudiados y a veces se ven también entre los colegas sin que yo pueda decir aquí hay un diagnóstico, no hay evidencia. Insisto con la necesidad de tener datos y conforme a la norma oficial debemos tenerlos. Y bueno, infortunadamente también vemos esto en nuestra comunidad, ¿no? Entre los colegas sabemos pues, de suicidios, de adicciones, de consumos problemáticos, de pornografía, de cuestiones, digamos, literatura violenta, consumos problemáticos de sustancias o de, insisto, consumos problemáticos tanto culturales como fisiológicos, asociados al estrés, eso quiero decir. Entonces, en esas circunstancias, dada la importancia de entender y de asumir que estamos estresados, ya no es tiempo de preguntarnos, ¿será que tengo estrés? Sino asumir el grado que cada quien tenga, el tipo de estrés que cada quien esté viviendo preponderantemente. Es importante discutir el concepto de afrontamiento. El afrontamiento puede entenderse rápido como la manera en que se encaran las situaciones estresantes. O sea, ¿qué hago cuando estoy estresado? Es un concepto que se deriva de la teoría antes referida interaccional de Lazarus y Folkman, que en este caso enfatiza el papel activo de las personas, ¿no? No somos corchos en la corriente, no estamos al garete de lo que pasa, tenemos la capacidad de reaccionar, de enfrentar, de afrontar estas circunstancias. Y se refiere a un estilo, normalmente se refiere a un estilo que es pues un conjunto de conductas o de maneras de hacer cosas que pues en ese caso respecto del estrés, ¿no? Se trata de un proceso variable, no siempre es el mismo, es una tendencia, es una costumbre, por eso se le llama estilo, que puede resultar adaptativo o no, y que depende de los repertorios y los apoyos preexistentes. Es decir, los estilos no aparecen de la nada, tienen que ver con nuestras fortalezas y debilidades pues esenciales como seres humanos. Son detonados los estilos por el estrés percibido, no por el estrés sin apellido, no por el estresor por sí mismo, sino por lo que percibimos del estrés. Si nosotros no percibimos tener estrés, si no aceptamos que estamos siendo impactados por una fuente de estrés, a lo mejor no activamos el estilo apropiado, simplemente porque estamos negando la posibilidad de enfrentar, de tomar en nuestras manos ese estresor. Puede entenderse entonces en síntesis como un conjunto de comportamientos intencionales o no, dirigidos y disparados por el estresor percibido. Así que, tercera conclusión de esta charla, mejor reconocer el estrés que estamos viviendo y hacer cosas con él. Porque de todos modos nos va a impactar. Si no lo vemos, si no lo aceptamos, si no decimos aquí estoy teniendo un problema, lo más probable es que de todos modos nos afecte fisiológica, mentalmente,
pero no estemos haciendo nada, justamente porque lo estamos escondiendo abajo de la carpeta, abajo de la alfombra. Una manera de entender de este conjunto, diferentes estilos que cada quien tiene, una manera de clasificarlo es pues en positivos y negativos. Y en general esta clasificación simple se refiere a las emociones. Por ejemplo, con frecuencia a mí cuando me pasan cosas, pues hago chistes o busco con quién platicarlos, o mejor me pongo a trabajar, me olvido de lo que está sucediendo alrededor y me pongo a chambear. Estos son un estilo pues, positivo, pero está asociado más a la emoción. No le estoy entrando al toro por los cuernos, no estoy yendo al origen del problema, no estoy elaborando adecuadamente las cosas, sino que me estoy yendo a su sintomatología, a la emoción que me provoca. Y por el lado negativo, también una forma emocional común que hay para reaccionar al estrés, pues es el desplazamiento, es la represión, no, aquí no pasa nada, no existe el virus, todo es un complot, seguro es Bill Gates y el 5G. Esta forma de desplazar, reprimir, tener una reacción pues que no está orientada al problema, sino a la emoción que me provoca ese problema, pues es una manera no adaptativa de enfrentar el estrés, sino más bien asociada puramente a las emociones. No quiere decir que no haya que reconocer el impacto emocional y hacer alguna de estas cosas. Por ejemplo, se sabe que el humor es parte de, lo veremos más adelante, una de las mejores formas de andar por la vida, que es pues el sentido del humor, el optimismo. El optimismo, una de sus características es el sentido del humor. Sí, es parte del manejo emocional, pero no se restringe al manejo emocional. Pasarse la vida haciendo chistes de lo que nos va pasando puede ser que nos mantenga contentos, a gusto, no nos haga sentir mal, pero no está orientado a resolver el problema de fondo, ¿no? Podemos ser los chistosos del grupo, pero quizá no seríamos los más sanos del grupo, a pesar de que seamos los más contentos de ese grupo. Otra manera de entenderlo es a través de una clasificación secundaria entre si el conjunto de comportamientos, el estilo de afrontamiento que tenemos es adaptativo o es mal adaptativo. ¿Por qué? Porque está orientado al problema, ya no a lo que me provoca emocionalmente o mentalmente el problema, sino directamente a esa fuente de estrés. Entonces se clasifican o se pueden orientar, perdón, señalar los estilos de comportamiento activos que están dirigidos al problema, a reducir el estresor. Los pasivos, como antes mencionamos, los enfocados a la emoción, pero que no se eluden del problema, se llaman pasivos, pero no son solo emocionales en este caso. Los proactivos, es decir, cuando hacemos cosas porque seguramente más adelante voy a encontrar el estresor. Mucha gente está o ha estado, está haciendo ahora o ha estado haciendo ejercicio por la eventualidad de que le caiga encima el COVID o el SARS-CoV-2, el virus. Mientras más ejercicio, mientras más fuerte me encuentre, mientras más sano esté yo comiendo, mientras mejor esté durmiendo, pues nos vamos a dar un buen agarrón y a lo mejor no me gana el virus. Ese es un estilo precautorio, proactivo, que anticipa el estresor, que no espera a que suceda, sino que antes empieza a incrementar los recursos para estar en las mejores condiciones cuando hay un embarazo, cuando uno va a ser padre, cuando uno va a tener que cambiar de trabajo, etcétera. Se puede preparar esto o simplemente dejar que le caigan las cosas del cielo. No olvidemos que también hay un estilo de afrontamiento pues mucho más social, que es el que enfatizaré en la última parte de esta charla. Ya me faltan unos cuantos minutos, que tiene que ver con la afiliación, hacer grupo, formar acción colectiva, enfrentar juntos lo que se está presentando. Ninguno de estos estilos de afrontamiento positivos o adaptativos es una varita mágica. No hay aquí una estampita de detente enemigo porque el Sagrado Corazón de Jesús está conmigo. No hay tal cosa. Son trabajo, es preparación, es comunicación, es toma de decisiones colectivas, ¿de acuerdo? Y
existe el fenómeno de la ignorancia racionalmente motivada. Es muy importante en estos tiempos de post-verdad reconocer que a veces las personas racionalmente ignoran las cosas porque es doloroso, porque es costoso, entender, buscar información, procesar la información. Es importante que veamos cómo esto sucede también como una manera de afrontamiento. Me voy a brincar esta lámina porque quiero ahorrar tiempo, pero vean rápidamente. Si algo me preocupa, por ejemplo, que hay muchos enfermos y que hay falta de apoyo médico, no hay suficiente oxígeno, etcétera, ¿qué puedo hacer? Pues meditar, el mindfulness, negar la situación, rezar, comentarlo con otros, etcétera. Todos esos son estilos, repertorios de afrontamiento, pero todos ellos no están incluyendo la violencia, la intolerancia, etcétera, no están dirigidas al problema, eh, porque el problema de fondo es conceptual. El afrontamiento se refiere a aquellas conductas habituales, inconscientes, que por tanto legitimamos, decimos, así es como yo soy, así es como las vengo haciendo, las individualizamos y decimos, es mi responsabilidad hacer las cosas, yo tengo que controlar mis emociones, nadie más puede saber lo que me está pasando. Nos paralizan y nos hacen pasivos en esa medida, a pesar de que el modelo inicial buscaba la actividad dentro de la gente. Tiene consecuencias no intencionadas tener estos afrontamientos, como ya dije antes, rezar, no cuidarse, etcétera. Se olvidan de que el proceso de la vida es a veces con sus aspectos negativos que también nos enseñan de cosas y lo más importante, no se orientan al problema, al origen del problema. Se enfocan al problema tal como me afecta a mí, al estrés percibido. Mientras que a veces hay que ir mucho más atrás de cómo yo percibo el problema para tratar de atajarlo de raíz, en su fuente. Aquí tenemos, y ya estoy cerrando, una situación donde no hubo tal cosa como estrictamente un afrontamiento individual. Hubo otra cosa que nos permitió sacar a muchas personas de los escombros, que nos permitió reaccionar, que nos activó, que no nos dejó pasivos, que no nos dio el impacto solo de la tristeza, la desesperanza, sino también de la actividad, de la contribución, de hacer grupo, que se nos está olvidando. Han pasado 2, 3 años de esto y creo que es momento de reactivar este espíritu de colaboración para esta situación. Obviamente no juntándonos, porque el problema ahora es juntarnos, dada la naturaleza del estresor, del problema viral, sino de una manera que nos conecte, aunque sea no presencialmente, pero con miras a lograr un objetivo común, no objetivos individuales como lo estamos haciendo en este momento, que es brincarse la fila para la vacuna, encontrar el tanque de oxígeno para mí o para mi familiar. Si seguimos haciendo esto, pues tenemos un dilema de los comunes, como se llama técnicamente en ciencias sociales, donde no va a alcanzar nada, a nadie nada, porque estamos todos atorados en la puerta huyendo del incendio dentro del teatro. Entonces propongo el concepto de resiliencia. Lo voy a tener que decir súper rápido, disculpen, me comí el tiempo no sé en dónde. La resiliencia es la capacidad del ser humano para superar adversidades, descubriendo y desarrollando recursos personales que no son conocidos previamente, que resultan en un crecimiento personal. Entonces, sí, se trata de reponerse, pero de aprender y crecer en el proceso. No solamente de salir adelante y a ver la siguiente con los ojos cerrados, sino qué me enseñó esta situación de pandemia. La resiliencia es una cosa que no se enseña, no hay manera de tener coaches, maestros en la resiliencia, sino que se aprende viendo a los demás, se aprende vicariamente, incluso en las edades tempranas, cómo se sobrevive a la pobreza, cómo se sobrevive a las adicciones, cómo se sobrevive a la pandemia. Viendo a los otros, aprendo cómo hacer también lo mío, lo propio. No es un resultado solamente, la resiliencia es sobre todo un proceso, es el camino de la vida y superar poco a poco, no todos al mismo ritmo, no todos con la misma finalidad e intensidad, las adversidades. Y lo más importante es descubrir en uno mismo y en quienes lo rodean recursos que tiene uno que estar abierto para recibir. A veces decimos, es que esta es la manera como me han salido las cosas previamente, tiene que volver a resultar. Eso no es un descubrimiento. Descubrir es ir a ver lo que no se conoce y a veces puede ser que me doy chance de llorar, a veces
el mejor para contar chistes, a veces soy el mejor para comunicar cosas, y ese es el descubrimiento de los recursos y fortalezas individuales, que está bastante descrito en la literatura. No los voy a detallar ahora. Me voy a brincar esto, pero la resiliencia tiene una literatura muy sólida, tanto observacional como en laboratorio, con modelos animales, pero también con seres humanos. Ahora se sabe que la epigenética está muy vinculada con la resiliencia, que es una cosa que se hereda, aunque no esté en los genes, porque está en otra estructura distinta, biológica también, que explica por qué 1 de cada 3 niños que viven, son niños de la calle, son capaces de superar esa adversidad y convertirse en personas de bien, personas adaptadas, lo cual no quiere decir que no tengan cicatrices, que no tengan marcas de esas adversidades que fueron capaces de superar. ¿Qué componentes se sabe? ¿Qué componentes estamos enfatizando en la resiliencia? El optimismo, el reconocimiento por parte de otros, la confianza en uno mismo y en otros, el sentido de comunidad, las actividades, no solamente sentirse, sino hacer cosas en grupo, el apoyo social que se percibe de los otros, la capacidad percibida en uno mismo, la resistencia, sí, también la resistencia, aguantar vara es importante, saber para qué y cuándo es más importante, la capacidad de recuperación, es decir, el descanso, poder hacer otras cosas para regresar con más fuerza, y obviamente la adaptación, ¿no? La capacidad de adaptarse y no ser necio y no clavarse en las soluciones que no van a funcionar ahora. Esta es una situación inédita, nadie vivo, casi nadie vivo había pasado una pandemia como esta, tenemos que adaptarnos haciendo cosas distintas. Y bueno, termino con esta posición. Es importante desarrollar la resiliencia no solamente a nivel individual, sino en los grupos y las sociedades para superar las adversidades, sí, pero descubriendo recursos comunicativos, organizacionales y socioafectivos que tienen que ver con empatía, con sentido de comunidad, con comunicación y con una respuesta activa y colectiva a lo que nos va sucediendo. Entonces, comparemos la individual con la social. Sí, es importante que cada quien aprendamos a resistir y sobreponernos, pero es más importante que cambiemos la manera en que vivíamos en colectivo, la manera en que veníamos relacionándonos, y para este proceso necesitamos una planeación realista y una adherencia a ciertos programas, a ciertos proyectos, políticas públicas incluso, que nos van a permitir fortalecernos colectivamente. Necesitamos habilidades sociales, comunicación y cierta forma de autocompasión. O sea, decir, no exigirnos como a los alumnos que si faltan un día tengan que entregarme un comprobante porque si no lo repruebo. Eso no tiene nada de compasión ni de autocompasión. Porque estoy yo degradando como persona cuando hago eso. Y finalmente, más autorregulación, más metacognición, reestructuración cognitiva y un mejor manejo de emociones y estados de ánimo colectivos. Entonces, mi llamado aquí es un llamado a las armas. Desarrollemos la resiliencia colectiva, colegas. Es necesario evaluar, conocer y salir de los prejuicios y las inercias. Estamos en una situación que lo amerita. Si no lo hacemos ahora, difícilmente lo haremos en el resto de nuestras vidas. De ese tamaño es el reto. Hay que formar redes, comunicarse y acercarse emocionalmente, por supuesto. Para eso no va a bajar del cielo, eso no va a bajar de las autoridades, eso hay que crearlo de abajo arriba. Y hay que reducir o impedir más los estresores, los institucionales, los laborales y los académicos. No es momento de mayores exigencias, sino de aprender a vivir de otra manera. Como conclusión, pues yo sugiero que tomemos el destino de lo que está pasando en nuestras manos, de que si nos está pasando esto, dejemos de ser corchos en la corriente y empecemos a tomar proactividad en lo que sucede. Tenemos que hacer lo que se pueda por cuidarnos y sobre todo por cuidar a los demás y encontrar en ello recursos para todos nosotros. Otra vez insistiría en construir lazos, comunidad, redes personales de diferentes formas, de diferentes niveles, de diferente tamaño, y finalmente reconstruir el nosotros.
y trabajar en colectivo. Y con ese llamado a las armas, insisto, pues les agradezco mucho esta poquito más de una hora, disculpen, de escucharme. Listo. Muchas gracias, doctor Carlos, por su excelente participación y si me lo permite, pasaremos a la sección de preguntas. La primera pregunta la hace Guadalupe Ramos y dice, ¿de qué manera la institución puede aplicar la norma oficial implicada en la parte psicológica? Sí, si quieres escuchamos algunas preguntas para tratar de hacer paquetes. Quiere que, ok. Otra pregunta vendría siendo también de Guadalupe Ramos, que nos dice, a través del correo institucional se dio a conocer que el Departamento de Psicología tenía numerosas líneas de atención. ¿Hay resultados oficiales al respecto? De ahí tiene prácticamente algunas felicitaciones. Otra pregunta. Bueno, serían las preguntas que tenemos, los demás son como comentarios que enseguida se los Ok. haré llegar. Sí, Sí. por favor. Pues antes que nada, de nuevo a todas y a todos por acompañarnos y por las preguntas. La norma oficial mexicana en materia de estrés y salud mental es tiene una historia muy curiosa porque se viene discutiendo desde hace prácticamente 15 años. Al menos los primeros trabajos son de inicio de los 2000. Primeramente, pues los dueños de las empresas o las patronales decían, pues esto qué, esto son exigencias que no vienen mucho a cuento, pero al ver el entramado internacional y la capacidad de productividad que tienen las empresas y las organizaciones que mantienen mejor ambiente de trabajo, mejores capacidades de colaboración, que se preocupan por el bienestar y la salud mental de sus miembros, empezaron a girar un poquito y a entender que esto no es solamente pues de buena onda. Esta discusión que acabamos de tener no es nada más porque pues qué lindos somos, ¿no? A los psicólogos nos preocupa las personas y pues ese es nuestro trabajo. En realidad, la norma oficial lo que intenta es que el ambiente y los efectos del desgaste natural del trabajo pues no sean una fuente más, una fuente mayor de explotación, pero también que sea una fuente de mayor productividad, de mayor bienestar. La norma oficial mexicana, insisto, se aprobó en 2016, la NOM 35, pero realmente no hay todavía una implementación y no hay criterios del todo claros para instituciones como la nuestra. Las universidades, algunas de ellas están haciendo trabajo muy intenso. Arturo Juárez de la Universidad de Morelos, también recuerdo ahora olvido el nombre de la colega en la Universidad de Guadalajara, perdón, la olvido ahora. Tienen trabajos muy importantes para tener mediciones y tener estrategias de evaluación organizacional que no se conocen del todo a nivel nacional, que no están incorporadas, que nuestra institución infortunadamente no ha retomado, ¿no? Esperemos que esto suceda pronto. Entonces, para responder en breve a la pregunta de la compañera, ¿cómo podría implementar? Primero, haciendo conciencia y difundiendo la norma y la obligación de la institución y de los académicos también por cumplirla. Segundo, evaluando, teniendo datos al respecto, porque sin ciencia no podemos ir adelante, insisto, con evitar las varitas mágicas y este tipo de cosas. Tercero, necesitamos estrategias muy aterrizadas que pasen por los colectivos existentes o crear los necesarios y que estén supervisadas institucionalmente, porque la institución es la que al final tiene que dar cuenta frente a los tribunales y frente a las secretarías, a los órganos de evaluación, pues de lo que está pasando con su comunidad. Y eso, como ustedes saben, se pone en el entorno, en el contexto de esta presión internacional, dado el nuevo tratado de comercio que tenemos con Estados Unidos y Canadá, pues que se cumplan mejores condiciones laborales, incluso la participación sindical,
en este tipo de procesos. No va a ser fácil que el resto del tiempo nos olvidemos de esta norma porque va a ser exigible a nivel internacional. También para instituciones como la nuestra, eso quiere decir. Entonces, espero haber dado más elementos, pero respuestas no tengo exactamente cómo implementarla porque pues no nos toca a los académicos, ¿sabes? Ok, muy bien, gracias. Tenemos algunos otros comentarios, comentario pregunta, por ejemplo, de Miriam Bertrán, que dice, la dinámica institucional, la cuestión es que tanto la universidad o los otros mecanismos de evaluación de nuestro trabajo van a considerar las dificultades de la pandemia para las becas, SNI, PRODEP, etcétera. Estamos atrasados, las mujeres con hijos jóvenes por tener que atender a los niños en casa, los que necesitan insumos y laboratorios, los retrasos en dictámenes, retrasos en presentaciones de tesis, etcétera. Me parece que un factor de estrés es esa voluntad de hacer que el mundo siga girando como si nada estuviera pasando. Totalmente, lo dije casi hace un año, hay que bajarle. No es momento de exigirse igual. No es momento porque en medio nos llevamos no solamente a nosotros mismos en nuestro bienestar, sino a las personas cercanas a nosotros. El síndrome de burnout, no me dio tiempo de discutirlo, es estar quemado emocionalmente y por tanto negligente con los demás, alejado emocionalmente, no poder tener empatía con los otros, derivado del estrés. Entonces, si me echo encima más chamba y más responsabilidades, pues estoy quitándole la capacidad de tolerancia y de aceptación de errores que otras personas alrededor pueden tener. Y eso me pasa a mí y nos pasa a todos. ¿Por qué? Por lo que muy bien dice Miriam. Como no cambiaron las fechas de entrega, como no salió menos, sino más trabajo a partir de la pandemia, pues todos estamos no solamente apaleados, sino pensando que la mejor forma de enfrentar el estrés es meterle más y desgastarse más y dormir menos y comer a las carreras como para presentar justamente esta charla. Me pasó a mí en este caso. Entonces todos estamos en esta carrera como rata en carrusel para llegar al mismo lugar y que no nos gane la rueda, ¿no? No es la mejor forma, comencemos por aceptar esto que bien dice Miriam, el costo lo pagamos individualmente y realmente no hay mucho beneficio colectivo por hacerlo así. Así es. Bien, Alma Ibarra Casares dice, muchas gracias por la conferencia. En lo particular, creo que el estrés sostenido por tantos meses, las pérdidas de seres queridos o conocidos, los problemas económicos y las incertidumbres que mencionaste, nos han llevado a somatizar y enfermar físicamente. También coincido en que es necesario contar con datos y por eso participo en encuestas o cuestionarios al respecto. Le Eso agradezco es. mucho porque sí estamos en eso, necesitamos evidencia. Sabemos que estamos estresados. ¿Cuánto? Pues es lo que necesitan saber. ¿Qué cosa estamos haciendo para paliarlo? Si tenemos otros recursos. Hay una encuesta en curso que es parte de esta estrategia que tiene la universidad en la cual pues tengo el gusto de participar, el comité que nombró el rector general para evaluar, entre otras cosas, la salud física y mental de la persona de la institución, la comunidad. Y una parte importante no solamente es mide estrés y depresión y ese tipo de cosas, sino también los recursos. Las preguntas que elaboramos, que pronto estarán en circulación, miden qué tan optimistas las personas, qué tanta preocupación tienen, pero también qué tanto apoyo social, si están haciendo cosas con sus seres queridos, hacer cosas junto con ellos, para poder evaluar qué recursos observamos que son útiles o más útiles para reducir el estrés. Esos datos nos van a permitir hacer sugerencias a la comunidad. Miren, está funcionando mejor esto, hagan aquello, vimos que esto jala, si las personas duermen mejor, tenemos estos resultados, si duermen peor, tenemos estos resultados y esperemos que el impacto llegue a nivel institucional, a nivel de tomadores de decisiones. Aquí me regreso a la primera pregunta, Fernando. No me toca a mí tomar decisiones, sino dar pues estos elementos y evaluarlos. Ok, muchas gracias. Bien, el doctor Alejandro Córdoba Izquierdo pregunta, ¿la aplicación de la vacuna contra COVID-19 genera estrés o podría generarlo? Sí, ¿por qué razón? Porque es algo que las personas a veces no están entendiendo del todo
que es el principio del fin de esta situación, lo cual no quiere decir que sea la varita mágica, que sea la solución del todo, y más importante, sin el conocimiento, la comprensión de cómo funcionan las vacunas, pues a veces es una fuente de incertidumbre, de falta de control, de perder la regularidad que uno venía viendo en la vida cotidiana. Eh, sí es como todas las cosas que alrededor, digamos, impactan en nosotros, puede ser una fuente de estrés. La diferencia es el recurso, en este caso cognitivo, entender para qué y cómo funcionan las vacunas. Si logramos en ciencia, en el Departamento de Atención a la Salud, en los departamentos de ciencias biológicas y en sociales, comunicar de mejor forma cómo funcionan las vacunas en lugar de percibirlo como un estresor que no podemos tolerar, será un estresor que nos active, que nos lleve a mejores estadios porque estaremos participando en este esfuerzo, más que se nos estaría imponiendo. Muchas gracias. Un último comentario, pregunta, y de ahí cerraremos nuestra sesión, no sin antes decirte que tienes muchas felicitaciones y agradece muchísimo que nos hayas ubicado en nuestra realidad. Pues bueno, la última pregunta la realiza Freddy Everardo Correa Romero, que dice: felicitaciones por la presentación, me gustó mucho el modelo, da resultados relevantes pensando en la variable latente mediadora. Sobre tus conclusiones, mencionas la importancia de la resiliencia y de forma comunidad, pero dichos valores van en contra del individualismo y la competencia que el modelo económico y social que guía buena parte de la globalización. ¿Cómo fomentar ese cambio cuando parece que la lógica económica y social va en el sentido opuesto? Bueno, tengo el orgullo de tener esta pregunta de parte del doctor Freddy Correa, egresado insigne de la UAM Iztapalapa, uno de nuestros primeros alumnos que salieron de las primeras generaciones y ahora profesor de la Universidad de Guanajuato, así que es un gusto tenerlo acá, al doctor Correa, y la respuesta pues la hemos discutido tantas veces en frente de las cervezas, en frente del café y en tantas conversaciones que creo que se las puedo ahorrar a todos, simplemente con una pequeña frase. No hay nada más práctico que una buena teoría. Hagamos buenos modelos para encontrar solución a este tipo de preguntas. Nadie tiene la solución, la última respuesta. Necesitamos más investigación y mejor intervención basada en ciencia. Y con eso, pues yo quisiera concluir ahora. Muchas gracias, doctor. Se quedaron algunas preguntas por cuestiones de tiempo, pero le agradecemos muchísimo su participación, su excelente dominio de lo que viene siendo el tema. Y pues, en nombre de la maestra Cárdenas, le agradecemos muchísimo su participación Muchas y gracias a todos, a le haremos todas. llegar su constancia a la brevedad posible. Muchas gracias por todo. Gracias. A todos nuestros Bye. asistentes les enviamos un saludo y recordando que en este tercer ciclo de conferencias nos veríamos el próximo miércoles a la misma hora por el mismo canal, el día miércoles a las 5:30 por Zoom, y que tengan un excelente ombligo de semana. Saludos a todos. Hasta luego.